Era una mañana de martes cualquiera en el Museo Nacional de Arte, los pasillos olían a polvo fino y cera, las salas respiraban historias domesticadas detrás de vitrinas. Carmen cruzó la barrera con 22 pequeños a su cargo, mochilas con stickers, zapatos que crujían, una algarabía que hacía de la historia un juego. Mateo Ramírez caminaba al final del grupo, con las manos llenas de bloques plásticos y la curiosidad sencilla de los 5 años. Nada, a simple vista, lo distinguía. La réplica de la última cena colgaba al final de la sala, protegida por cristal y por 1000 siglos de mirada ajena. Mateo se acercó sin prisa, como quien sigue una voz que nadie más oye. Dejó sus bloques en el suelo. Las voces de sus compañeros se convirtieron en un rumor difuso, la pintura lo absorbió. Carmen lo llamó 2 veces para que se moviera, él no respondió. Se quedó inmóvil, pegado a la línea de sombra que Leonardo había pintado en la mesa. Entonces el niño levantó el brazo derecho y señaló con un dedo que parecía dirigir una orquesta invisible. No dijo una tontería infantil, enumeró, con una voz que no era la suya, coordenadas visuales, 13 pasos desde la izquierda. Sexta sombra. 9 dedos visibles en total. Triángulo invertido en la mano de Tomás. Palabras medidas, exactas, como si alguien le dictara desde detrás del vidrio. La sala se heló, el guardia dejó caer el pañuelo que llevaba en la mano. Un anciano se persignó con temblorosas supersticiones. Lo que más estremeció fue otra cosa, los ojos de Mateo, por un segundo, quedaron completamente blancos. No era un gesto teatral, era un cambio total en la pupila, como si una luz interna ocupara su mirada y le prestara otra autoridad. El niño colapsó segundos después, flácido, y luego volvió a ser Mateo, travieso, curioso, preguntando por un vaso de agua. Nadie entendía cómo un pequeño podía hablar con el detalle técnico de un conservador o con el secreto de un investigador que guardaba archivos bajo llave. Carmen, aún con las manos temblando, grabó el episodio en su teléfono. El archivo, 37 segundos, parecía una anomalía doméstica. Lo subió a un grupo privado de maestros con la intención de recibir consuelo, no de encender a la prensa. En 72 horas, el video había cruzado fronteras digitales, 110.000 reproducciones, mensajes que pedían explicaciones, teorías que se formaban con la rapidez de la sospecha. Y entre las vistas, una que importaba más que todas, la de un hombre en Milán. En un despacho revestido de libros y réplicas, el doctor Alessandro Ferretti dejó caer la taza de café. Director del Instituto Leonardo da Vinci, llevaba décadas diseccionando pigmentos y líneas de sombra con la devoción de un orfebre. No podía creer lo que veía. Las combinaciones que el niño decía, el triángulo invertido en la mano de Tomás, el conteo de sombras, el detalle de los 9 dedos, coincidían con observaciones inéditas en su cuaderno privado. Escaneos infrarrojos, capas de barniz, una geometría oculta que había descubierto hacía semanas y que solo compartió con 17 colegas en un documento restringido. Era técnicamente imposible que alguien en Ciudad de México supiera aquello. Ferretti no dudó. Reservó billete de inmediato. La urgencia no era solo científica, era visceral. En el borde de su pantalla, amplió el reflejo del cristal protector de la réplica y notó algo que lo hizo palidecer, una sombra humana que no correspondía a ninguna posición en la sala. Una figura con proporciones antiguas, sosteniendo algo parecido a un compás de arquitecto. Ferretti murmuró en italiano, como si hablara con la pintura misma, Leonardo. El avión que lo llevó a la Ciudad de México atravesó la noche con su maleta llena de radiografías, notas y estabilo de obsesión. No llevaba solo documentos, traía el miedo de quien intuye que está a punto de desenterrar algo que no pertenece a los archivos, sino al tiempo. En la casa de la colonia Narvarte la mañana siguiente, cuando tocó el timbre, nadie sabía aún que el mundo podía estar a punto de cambiar de frecuencia por la voz de un niño. Mateo abrió la puerta con la simpleza de siempre. Pero cuando Ferretti le mostró una ampliación de una mano de Tomás, el niño se tensó, y su voz, otra vez, vino de un sitio demasiado viejo para pertenecer a un cuerpo pequeño, no es agua. Es fuego descendente. Ferretti apoyó la grabadora en la mesa y no pudo evitar pensar, en voz baja, que si aquello era verdad, las preguntas que seguían no eran solo académicas, eran históricas, espirituales, y peligrosas. Y en algún lado, en el filo de lo posible, el tiempo marcaba un número que nadie todavía sabía leer. Ferretti no vino con solemnidad de académicos, vino con un apetito que rozaba la urgencia.
En la modesta sala de la casa de los Ramírez desplegó sus láminas, radiografías y una tablet donde guardaba capas de imágenes que nadie había visto fuera de su laboratorio. María, con la mirada de quien protege lo irreemplazable, dejó que el hombre revisara a su hijo como quien abre una caja sin tocar lo sagrado. Mateo jugaba con bloques en el suelo, inconsciente de la gravedad que su voz había provocado en otros hemisferios. El primer experimento fue simple y brutal. Ferretti le mostró al niño fragmentos ampliados del mural original, detalles técnicos que demandan años de estudio para comprender. Esperó complaciente, creyendo que al final todo sería una anécdota. En cambio, Mateo miró, respiró y pronunció términos de conservación y pigmentos con la naturalidad de quien repite lo que vio en sueños: esfumato en 3 veladuras, bermellón en la segunda capa, aceite de linaza. Palabras que en el laboratorio se validaron luego, una por una, contra las bases de datos científicas del instituto. El silencio se hizo laboratorio, las paredes escucharon. Ferretti trajo un rompecabezas digital. 200 piezas, mezcla caótica, y una tablet. Mientras el investigador esperaba, calculando tiempos y posibilidades, Mateo armó la imagen en menos de 2 minutos. No fue solo velocidad, el niño explicó técnicas, señaló un punto exacto donde la luz se reflejaba deliberadamente sobre la mesa y describió la intención simbólica detrás del gesto de una mano. Era como si la pintura hablara a través de él y, con cada frase, el inventario de lo inexplicable creciera. Las llamadas comenzaron a multiplicarse. Ferretti convocó a colegas, conservadores en Beijing, un experto en geometría sagrada en Tel Aviv, un químico de pigmentos en París. Preparó una videollamada en la que 15 especialistas observaron atónitos cómo, tras pedir permiso a María, le hacían preguntas al niño. Cada respuesta encajaba con teorías recientes, algunas publicadas, otras apenas esbozadas, y, lo peor para la razón, con hallazgos que Ferretti solo había mostrado a un puñado de corresponsales en Milán. Los mensajes de chat se llenaron de siglas académicas convertidas en exclamaciones: «Esto no es una coincidencia». Mientras tanto, la grabación original seguía expandiéndose en la red, alimentando un rumor que se volvió incendio. Periodistas tocaron a la puerta. Voces de curiosos intentaron entrar en jardines y umbrales. María, exhausta, empezó a entender que su hijo se había convertido en epicentro de fuerzas que nadie había pedido. Costas, el padre, reforzó límites. Prohibió visitas indiscriminadas y demandó respeto por la infancia que aún habitaba en Mateo. Pero la ciencia tiene su codicia. Ferretti pidió permiso formal para realizar pruebas más invasivas, resonancias, análisis de sueño, pruebas de reconocimiento de patrones, y la familia, asustada pero movida por la necesidad de respuestas, accedió con reservas. En una de las pruebas nocturnas, con electrodos y cámaras, Mateo habló mientras dormía en italiano antiguo, un italiano que Ferretti apenas reconoció por su cadencia, y dijo una frase que hizo enmudecer a la sala técnica: «Il messaggio finale». No recordaría nada al despertar. La voz volvió a él, a su infantilidad, como si alguien apagara un interruptor. Pero en su mano apareció, visible solo bajo luz ultravioleta, un pequeño sello, una marca que Ferretti solo había visto antes en facsímiles de los cuadernos de Leonardo. La imagen fue enviada de inmediato a Milán y a la sede del instituto. La respuesta llegó en forma de silencio seguido por un correo que decía: «Venga. Traiga al niño». La petición oficial del instituto y la avalancha de pruebas convincentes empujaron a Ferretti a proponer algo que asustó a María en lo profundo: viajar a Italia para confrontar el original. La posibilidad no era solo académica, era una carrera contra el tiempo, contra la curiosidad que devora y contra algo que, si las piezas encajaban, tendría ramificaciones más allá de los muros de cualquier museo. Ferretti prometió cuidar, documentar y proteger. María, con la misma ambivalencia de quien entrega un tesoro a la corriente, aceptó, no por la gloria, sino por la esperanza de una explicación que devolviera la calma a su hijo. Mientras empacaban, nadie hablaba aún de fechas, pero el rumor de una revelación gestaba ya su propio reloj. El avión sobrevoló el Atlántico como un animal que no duerme. En su maletín, Ferretti llevaba radiografías y un rastro de obsesión que olía a papel viejo y Bernays. Milán los recibió con lluvia fina y un cielo gris que parecía envolver la ciudad en un susurro. María caminó junto a Mateo con la fragilidad de quien se arrastra hacia lo inevitable, la mezcla de esperanza y miedo que acompaña a los padres cuando lo real se vuelve peligroso. El convento de Santa María delle Grazie no necesita presentaciones para quien estudia la luz y la sombra, sus muros contienen siglos de respiración.
Ferretti cruzó patios de piedra con paso tembloroso, con la sensación de entrar en el taller de un demiurgo. Mateo, sin haber estado nunca allí, caminaba como si volviera a casa. Cada giro, cada baldosa, era un recuerdo que el niño traía desde otro tiempo. En el umbral del refectorio, la última cena aguardaba, cubierta por un silencio paciente. La primera vista del mural original fue una violencia delicada, 6 metros de historia colgando del tiempo. Ferretti contuvo un llanto que no supo nombrar. Había pasado la vida estudiando esa superficie y ahora la veía como si la pintara otro. Mateo se detuvo exactamente en el punto geométrico donde todas las líneas convergen. Colocó las manos como si hiciera un pacto con el aire. El templo respiró con él. Lo que ocurrió a continuación no fue una teatralidad sino una alteración de los sentidos. Las luces parpadearon, la temperatura descendió hasta que los alientos se volvieron visibles en la penumbra. Mateo gritó con una voz que era a la vez suya y de alguien que había vivido otra vida: «Vedilo, vedilo finalmente». Y los ojos de los presentes se abrieron a un velo que les fue retirado por segundos, líneas y grietas que nadie habría leído como mapas se hicieron obvias, formaron constelaciones. Ferretti sacó su teléfono y comenzó a fotografiar con manos que le temblaban. El patrón en la pared correspondía a una carta celeste, posiciones estelares que encajaban con una fecha precisa. Ferretti corrió los programas de astronomía, la pantalla le devolvió números exactos: 28 de octubre de 2025, 23:33, hora local. El aire alrededor decayó un pulso. Leonardo no solo había pintado una cena, había cifrado un reloj. Pero la evidencia que rompió la incredulidad llegó en el jardín norte, la zona cerrada por trabajos de restauración. Mateo, aún febril, había dejado coordenadas en tinta en su mano. Esa noche, con permiso de emergencia, se escaneó el suelo. A los 17 minutos, el radar devolvió una protuberancia metálica a 3 metros de profundidad. La excavación fue ceremoniosa y clandestina a la vez, palas que despejaban siglos, manos que retiraban tierra con la delicadeza de quien abre una caja sagrada. El cofre apareció oxidado, con un sello que nadie esperaba ver. El peso del hierro habló de siglos de silencio. Ferretti lloró en silencio cuando sus dedos limpiaron el óxido. Dentro, protegido por resina vegetal, había pergaminos, dibujos, cálculos y un manuscrito encuadernado en cuero, palabras escritas en espejo, el alfabeto de Leonardo que siempre obliga a usar un espejo para convertirse en voz legible. El título hizo temblar hasta al más templado: Il messaggio finale. Las primeras líneas fueron un golpe: escribo esto en el año de 1518. He visto los ciclos, he trazado la máquina del despertar. A medida que Ferretti leía en voz baja, la sala se llenó de un sonido parecido a la respiración colectiva. El manuscrito no era solo técnica, era profecía, cálculo astronómico, advertencia y una instrucción dirigida a un niño que verá. Leonardo hablaba de un ritual, de 13 palabras precisas que, pronunciadas en el punto geométrico correcto durante un alineamiento celeste, abrirían una ventana. Y no era solo teoría. El texto repetía una fecha, la misma que ahora ardía en las pantallas. María dejó caer la vajilla. El mundo, por un momento, se redujo a coordenadas y a la niña que había una vez sido su hijo en brazos. ¿Cómo explicar que 100 años de ciencia y superstición se entrelazaran en la palma de un niño? Ferretti, con la solemnidad de quien ya no puede distinguir entre deber y piedad, dijo: esto es real. Y tenemos 7 meses. Cuando la noticia se filtró, lo hizo con la delicadeza de una grieta en el vidrio, llegaron llamadas que olían a poder, un número del Vaticano, una voz grave que solicitaba ver al niño. Ferretti entendió que lo descubierto no era propiedad de su instituto, era una llave que abría puertas en despachos donde la historia se escribe con temores milenarios. María miró a su hijo, que volvía a ser el niño de siempre mientras sostenía entre sus dedos el dibujo de un hombre con barba, y supo que la decisión que debía tomar no era solo suya, el reloj de la humanidad había vuelto a contar. La llamada del Vaticano tenía el peso de los siglos. No fue un mensaje amable ni una invitación casual, era una exigencia medida en ritual y protocolo. Un vehículo negro aguardó en la entrada del convento, escoltas y corredores secretos los llevaron a niveles subterráneos donde los ecos sonaban como juramentos. María apretó la mano de Mateo con la necesidad de quien aferrara a un faro en la tormenta. Alessandro percibió, por primera vez, que su descubrimiento había cruzado una línea invisible, ya no era solo suya ni de la ciencia, era patrimonio de temores milenarios.
Ante una mesa de madera antigua, un cardenal anciano con ojos de biblioteca observó al niño como quien mira a un acertijo que puede cambiar la fe. Abrieron un estante que parecía inconmensurable y, sin vacilar, Mateo caminó directo hacia una pila marcada por el tiempo. Sus dedos pequeños extrajeron un manuscrito sellado como si supiera exactamente dónde estaba. Nadie protestó. Allí, la incredulidad se deshizo en el silencio obligado del asombro. El texto que salió del pergamino fue una herida hermosa, un evangelio que no figuraba en los índices sagrados, escrito en arameo y con pasajes que reescribían la intención de gestos y traiciones. La voz de Mateo alternó entonces, a veces niño, a veces anciano, y tradujo líneas que hicieron vacilar a curas y eruditos por igual. No hubo traición simple, explicaba, hubo ritual, iniciación, una intención que rozaba la alquimia de la conciencia. Las palabras fueron tomadas en grabaciones, susurros que viajaron encriptados a decenas de despachos y bibliotecas privadas. Cuando, entre las hojas, Mateo sostuvo un cuarzo pequeño que empezó a emitir un brillo apenas perceptible, la mucosa del recinto se tensó. Aquello no era un objeto cualquiera, el cardenal lo reconoció por leyenda, no por ciencia. El cristal, decían los archivos olvidados, había sido usado en ritos antiguos como mediador de frecuencia. En las manos del niño pareció latir. Alessandro tuvo la certeza súbita de que no tenía solo un hallazgo. Tenía una responsabilidad que pudiera partir la historia en dos. La petición siguió su curso. El 28 de octubre, el refectorio de Santa María delle Grazie debería ser cerrado al público. Solo 5 personas accederían: el custodio científico, el guardián del hallazgo, el director del convento, una experta en pigmentos y la madre del niño. Sensores, cámaras y protocolos se prepararían para documentar lo que se presumiera o temiera. Alessandro organizó desde Milán un equipo técnico, pero la noticia, filtrada por manos que no se pueden controlar, escapó pronto al dominio secreto y volvió a la superficie en forma de titulares, teorías y pánicos. El mundo reaccionó en oleadas, la comunidad académica se fracturó entre quienes clamaban por transparencia absoluta y quienes suplicaban cautela. Religiones debatían en voz baja si aquel hallazgo era herético o sagrado. Los medios especulaban con festivales de ciencia ficción, foros religiosos convocaban vigilias. En las esquinas digitales, el rumor creció hasta convertirse en demanda, muchos querían estar presentes el día señalado, otros pedían que todo se mantuviera en secreto para proteger al niño. María, que hasta ese momento había caminado entre incredulidad y una obediencia resignada, comenzó a estructurar su resistencia. «No voy a permitir que lo conviertan en un ícono», dijo una noche a Alessandro, mientras doblaba la pequeña ropa de Mateo. La madre, que había visto a su hijo desvanecerse y volver en cuestión de segundos, sabía que la exposición podía costarle la vida de la inocencia. El investigador, con la autoridad de quien teme perder la última oportunidad, argumentó: si esto es lo que dice Leonardo, no mostrarse sería borrar una prueba que podría salvar a muchos. Ninguna respuesta parecía satisfacer la ausencia de garantías. Las semanas siguientes fueron un compás de preparación y vigilancia. Equipos técnicos instalaron sensores electromagnéticos y cámaras multispectral en el convento, expertos en seguridad diseñaron rutas seguras, teólogos, científicos y eticistas redactaron protocolos mínimos para proteger tanto el hallazgo como al pequeño. El Vaticano, que hasta entonces había sido un actor sombrío, coordinó con discreción pasajes y custodias. La prensa, sin embargo, no respetó los cercos, imágenes no autorizadas, teorías conspirativas y picos de viralidad convirtieron el asunto en espectáculo. Las autoridades intentaron contener la marea, pero la marea ya había aprendido el nombre del niño. En la casa de la colonia Narvarte, la vida intentó seguir su curso con retazos de normalidad. Mateo dibujaba, jugaba y pedía pizza los viernes. Por las noches, en sueños, murmuraba palabras en latino italiano antiguo. María lo arropaba y, a pesar del cansancio, le contaba cuentos de criaturas que eran risas, no profecías. Costas reforzaba la puerta principal con cerraduras nuevas. Pero en los ojos de la madre había días en que se advertía la sutil transformación, aquella que hace de una casa un refugio frágil frente a la curiosidad del mundo. Al mismo tiempo, en despachos que olían a mármol y decisiones, surgió una sombra más oscura. Documentos antiguos relataron la historia de otros niños, 7 en total, que habían sido anunciadores de secretos y que, en la mayoría de los casos, murieron jóvenes, en accidentes, confinamientos o desapariciones. La estadística no era consuelo, era amenaza. Alessandro, que la leyó antes de mostrársela a María, supo que debía preparar no solo cámaras sino escoltas.
Ella, al conocer la lista, sintió que cada nombre era una daga que señalaba el destino posible de su hijo. Cuando el calendario marcó 30 días para la fecha señalada, el mundo comenzó a dividirse entre los que oran y los que escanean coordenadas. En la privacidad de su dormitorio, María tomó una decisión que no sería mediática, aceptó viajar a Milán con la condición de que, si en cualquier momento creyera que su hijo corría peligro, volverían. El acuerdo fue una luna en la que se cruzaban la esperanza y el temor. Y en el centro del pacto, como una aguja de un reloj eterno, latía la pregunta que nadie se atrevía a responder en voz alta: ¿qué vendrá cuando se levante el velo? Los días que antecedieron al 28 llegaron con la densidad de una tormenta contenida. Milán se convirtió en un tablero donde cada ficha representaba un interés: científicos con sus gráficas, cardenales con sus misivas, periodistas con sus cámaras, y miles de curiosos que ya habían marcado la fecha en calendarios digitales. En las noches, la ciudad parecía respirar una expectación antigua, como si las piedras supieran que algo estaba por cumplirse. En el convento, los preparativos adquirieron la precisión de un ritual militar. Sensores electromagnéticos calibrados por técnicos del instituto se instalaron en puntos que antes solo importaban a los restauradores: detrás de los marcos, bajo los bancos, en la cavidad de la bóveda. Cámaras multiespectrales, infrarrojas y térmicas quedaron listas en trípodes que más parecían arácnidos de acero. Un equipo médico formado por pediatras y neurólogos esperaría en un anexo. Escoltas del Vaticano trazaron protocolos de emergencia. La seguridad civil estableció un perímetro que, por un momento, creyó suficiente para contener la marea humana. Mientras tanto, fuera del recinto, el mundo discutía con fervor desordenado. Foros religiosos convocaron vigilias, grupos esotéricos programaron emisiones en vivo. Hay quienes compraron boletos de avión para presenciar lo que llamaban el despertar, y otros, con igual pasión, se reunieron para boicotear la ceremonia alegando manipulación. El rumor se había vuelto fenómeno social, y la verdad, si es que existe una sola, se retorcía entre versiones que gritaban por atención. Para Alessandro, la preparación fue una escuela de dudas. Sus noches se llenaron de listas: ¿y si el niño es una marioneta de su propia sugestión? ¿Y si alguien ha manipulado datos y sabe más de lo que debería? ¿Y si, por el contrario, había abierto una puerta que no podía cerrarse? Cada hipótesis pesó como una moneda en su pecho. Se apoyó en la ciencia, en la cadena de evidencia que acumuló desde el video en Ciudad de México hasta el cofre en el Jardín Norte, pero la medida de su responsabilidad había cambiado. Ya no resguardaba solo un hallazgo, custodiaba a un niño señalado por siglos. María fue el centro de una tensión distinta, la de una madre que negocia amor con deber. Había aceptado la secuencia de pasos porque creía que era la forma de proteger a Mateo. Sin embargo, cada ensayo, cada desplazamiento y cada entrevista dejaban una erosión sutil en su paciencia. A veces, en la madrugada, despertaba y miraba a su hijo dormir con la mirada de quien sabe que su cara inocente es ahora un mapa que otros quieren descifrar. Le prometió una cosa a sí misma: si la seguridad fallaba, huiría. No como heroína de tabloide, sino como madre que no renuncia al consuelo del anonimato. Los ensayos previos al evento arrojaron datos inquietantes. A las 2:17 de la madrugada de una prueba simulada, los sensores registraron una anomalía en frecuencia que no tenía correlato con fuentes conocidas, un pulso que parecía modular la luz a una longitud de onda apenas registrada por la instrumentación. Las cámaras térmicas detectaron un microdescenso en la temperatura local. Las lecturas de radiación se mantuvieron en niveles normales, pero los equipos sí notaron un patrón repetitivo en el campo magnético, una firma que se sincronizaba con el pulso cardíaco de Mateo cuando él dormía. Los técnicos lo bautizaron en voz baja: sincronía. Nadie supo con qué hablaron primero, con el protocolo o con el espanto. El Vaticano, que no había anunciado intenciones públicas, tomó decisiones discretas pero decisivas. Se limitó la presencia a 5 testigos para la acción central, una medida de protección y control que, irónicamente, encendió aún más la curiosidad global. Desde sus despachos, los hombres de sotana insistieron en la necesidad de guardar la liturgia del momento, no como ceremonia religiosa clásica, sino como una custodia ceremonial del misterio. Entendieron que aquello no era un acto de fe doméstica, era un acontecimiento con efectos que podrían alterar narrativas colectivas. La tarde anterior al 28 fue un tiempo de calma quebradiza. María enseñó a Mateo cómo atarse los zapatos. Alessandro repasó los protocolos de grabación y decía pocas cosas pero ceremoniosas: documentamos todo. Protegemos al niño. No buscamos fama.
Don Mauricio, con la voz gastada por años de custodiar la casa, encendió una vela que no formaba parte del protocolo técnico. La vela ardía y el humo se levantaba hacia la bóveda como una pregunta. A las 22:45 del 27, el refectorio quedó cerrado al público. Las cámaras se aislaron en posiciones que intentarían capturar lo invisible, los micrófonos trajeron la promesa de no dejar pasar ni una sílaba. María sostuvo la mano de Mateo y, en un gesto que no tenía ya más palabras, le rozó la frente. Él sonrió con la desdén de la inocencia. ¿Vamos por pizza mañana, mami? La frase fue un ancla. En la sala técnica, los relojes llevaron la cuenta regresiva. Las pantallas mostraban lecturas y mapas, números que parecían ríos de una cartografía que nadie quería bautizar. Fuera, la ciudad murmuraba y el mundo se asomaba. Dentro, 5 personas esperaban la hora junto a una pintura que había guardado sus secretos durante 5 siglos. En el centro del refectorio, en el punto geométrico que Leonardo había construido con precisión milimétrica, Mateo empezó a caminar hacia lo que la historia le había señalado. La penumbra del refectorio se tensó como una cuerda a punto de romperse. Las velas crepitaban en un silencio que olía a cera y a siglos. Las cámaras, alineadas como testigos modernos, registraban cada centímetro de la sala. Los sensores enviaban números a una mesa técnica donde técnicos y científicos tragaban saliva. Mateo, en el centro geométrico, respiró hondo como si aspirara el latido mismo del edificio. María apretó su mano hasta que le dolieron los dedos. Alessandro no dejó de filmar, aunque sus ojos ya no creían en lo que la lente pudiera atrapar. Las agujas marcaron 11:33. Un compás de tiempo pareció cerrar un circuito, el aire se volvió más denso, la luz adquirió una banda que los ojos nunca habían notado y, entonces, Mateo habló. No fue solo la voz infantil, fue una superposición, una voz grave y antigua que se mezcló con la suya, como 2 coros ocupando una garganta pequeña. Pronunció las 13 palabras en latín que Leonardo había dejado escritas en espejo. Cada sílaba pareció activar algo, el mural respondió. No cambió la pintura, cambió la percepción. En las pantallas, los píxeles surgieron y revelaron trazos invisibles, palabras y signos que solo emergían bajo una longitud de onda generada por la combinación del cristal en manos del niño y la presencia de su campo bioenergético. Los contornos de las figuras se hicieron más nítidos, y, sobre la cabeza de Cristo, se distinguió finalmente un círculo con un punto en el centro, símbolo del sol y de la transmutación. Textos en latín, griego y arameo flotaron sobre las figuras como una capa que la vista humana había estado privada de leer. Afuera, millones vieron lo que las cámaras transmitieron en directo. La cobertura global, autorizada por el Vaticano para evitar filtraciones, se convirtió en una emisión que trascendió religiones y escepticismos. En los hogares, en los foros, en las plazas públicas, la gente contuvo la respiración. La doctora Chen, desde su monitor, murmuró, no es ilusión óptica. Las cámaras captan pigmentos que responden a frecuencias muy concretas. Las gráficas mostraron una fluctuación simultánea en el campo magnético del lugar, la firma que algunos técnicos habían llamado sincronía. Los mensajes que Leonardo había dejado comenzaron a leerse en voz alta, traducidos por el propio Mateo en alternancia de registros. La traición es necesaria para el renacer. El fin de un ciclo abre el siguiente. Las palabras no caían como sentencias, caían como instrucciones que pedían preparación, conocimiento y decisión. Hablaban de alineamientos planetarios, de vibraciones, de una ventana de 17 minutos en la que la energía terrestre, según el texto, cambiaría su resonancia. Los que estén preparados ascenderán, los demás, dormirán otros 500 años, leyó Mateo con una mezcla de claridad y ternura inquietante. La sala quedó conmocionada. El cardenal palideció, algunos presentes lloraron en silencio, otros intentaron mantener el registro técnico y documentar cada línea antes de que se esfumara. Porque, como había advertido el manuscrito, la visibilidad de esos textos fue breve. Las palabras comenzaron a desvanecerse a los pocos minutos, arrastradas por el mismo pulso que las había hecho visibles. Fueron 7 minutos, luego 10, las cámaras grabaron todo en alta definición y en formatos multiespectrales que tardarían semanas en ser procesados y entendidos. Cuando la ventana perceptiva se cerró, quedó un rastro que no era solo imagen, en las grabaciones había datos químicos de pigmentos desconocidos, trazas de material orgánico que no coincidían con las capas registradas y un patrón en la resonancia magnética del niño que desafiaba explicación.
Alessandro, con la voz rota, leyó la última línea que permaneció visible: este mensaje se ha manifestado 7 veces en la historia. El último umbral depende del último guardián. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. El efecto en el exterior fue inmediato y no siempre noble. Las transmisiones generaron fervor y pánico, mercados de teorías proliferaron, iglesias convocaron vigilias, y agencias gubernamentales exigieron informes y protocolos de contingencia. Por primera vez en semanas, la historia dejó de ser una curiosidad académica y se volvió una cuestión de seguridad nacional y espiritual. Los hilos que conectaban ciencia, fe y poder se tensaron hasta chirriar. En la habitación contigua al refectorio, María abrazó a su hijo como si el abrazo pudiera sellar todo lo abierto en ese sitio. Mateo, ya con su voz de 5 años, preguntó con naturalidad: ¿ya está? ¿Comemos pizza? La normalidad infantil era una pared contra el vértigo global. Pero fuera del abrazo, en despachos y buzones, en archivos y en la red, la pregunta que ardía era otra: ¿qué significa haber despertado una ventana que, según un genio del Renacimiento, habría de aparecer 7 veces en la historia? Y, sobre todo, ¿qué precio pagan quienes la custodien? Las horas que siguieron a la manifestación en el refectorio se estiraron como un acorde disonante: lo que había sido visión se convirtió en documento, y lo que era documento se volvió arma política y litúrgica. Grabaciones multiespectrales, fotos de pigmentos y transcripciones del manuscrito circularon primero entre despachos oficiales y luego, en filtraciones sucesivas, por la red global. Gobiernos pidieron informes técnicos, comités de emergencia patrimonial se convocaron en 24 horas, la ONU solicitó auditar las procedencias del material hallado, y en muchas capitales los servicios de inteligencia evaluaron escenarios que mezclaban manipulación psicológica con riesgos de orden público. La reacción pública fue tan inmediata como polarizada. Mientras millones buscaban entender si aquello anunciaba un nuevo ciclo de conciencia o el peor fraude milenario, surgieron grupos que interpretaron la apertura como llamado a la acción, formaciones religiosas espontáneas, sectas que prometían guía para los preparados, y comunidades espirituales que convocaron retiros de meditación para sincronizarse con la fecha señalada. Al mismo tiempo, proliferaron las amenazas, desde estafas que ofrecían rituales de salvación hasta violentas coacciones a instituciones que custodiaban objetos recién descubiertos, y las autoridades tuvieron que multiplicar medidas de seguridad. Para la familia Ramírez, la transición fue brutal. La cotidianidad que María protegía se quebró en entrevistas, propuestas de protección y presiones externas, ofrecimientos económicos, solicitudes de custodia legal del niño por parte de fundaciones, y también llamadas anónimas que dejaban silencios amenazantes. María cerró filas con una determinación que la volvió severa: proteger a Mateo a toda costa, incluso si eso significaba enfrentar al Vaticano y a laboratorios que exigían muestras. Costas, agotado, dejó la panadería. Su rabia se mezclaba con miedo y una nueva urgencia por el anonimato. Alessandro vivía en otro tipo de tensión, la del científico que se sabe responsable de un acontecimiento capaz de alterar narrativas. En entrevistas evitó teologías simplistas, en privado, sin embargo, confesó su pavor. Había noches en las que revisaba las transcripciones en bucle, buscando errores, intentando encontrar un atajo racional que evitara la tormenta. Pero la evidencia, lejos de disipar dudas, las multiplicaba. Análisis isotópicos confirmaban la autenticidad de algunas tintas, dataciones cerraban siglos, y las firmas en el cofre dirigían a archivos que antes nadie había abierto. La solidez técnica blindaba el hallazgo y, paradójicamente, lo hacía más peligroso. Las investigaciones internacionales comenzaron a hurgar en la historia de los 7 niños mencionados en el manuscrito. Archivos polvorientos, crónicas olvidadas y registros eclesiásticos narraron tragedias repetidas, desapariciones, hospitalizaciones, confinamientos. Un equipo multidisciplinario creó una base de datos con pruebas documentales y concluyó que, en varios casos, los poderes locales respondieron con medidas de control más que de protección. El patrón, cuando se trazó, no fue consolador. La repetición histórica sugería que el don o la maldición atraía fuerzas que no siempre buscaban bien. Mientras los poderes negociaban jurisdicciones, italiana, vaticana y mexicana, surgió una nueva tensión ética públicamente debatida. ¿Qué derecho tiene la humanidad a conocer un secreto que su revelación podría transformar radicalmente la vida colectiva? ¿Y qué deber tenían quienes custodiaran a los portadores de ese secreto? Las academias propusieron protocolos de protección que priorizaban infancia y salud mental, la Iglesia reclamó custodia de documentos sagrados, los gobiernos exigieron transparencia y contingencias.
En el medio, Mateo siguió siendo un niño que pedía pizza los viernes y que, en momentos de calma, volvía a mirar el cielo con la distancia de quien ya sabe que su mirada altera a otros. A medida que se acercaba la fecha que Leonardo había cifrado, la sensación de que la historia necesitaba más que observadores se hizo omnipresente. Algunos pedían preparación comunitaria, otros, cautela extrema. María, Alessandro y un reducido grupo de expertos discutían no solo el cómo documentar, sino el cómo actuar si lo extraordinario volvía a manifestarse, planes de evacuación, ensayos de contención emocional, protocolos de difusión responsable. En oficinas y salones se redactaron acuerdos para compartir datos de forma controlada, en hogares se practicaron abrazos para cuando la ventana volviera a abrirse. Y en el centro del mapa, bajo la custodia de quienes habían visto el cofre y oído las palabras, quedó un pensamiento simple y punzante: revelar no es lo mismo que comprender. La obligación emergente no era solo informar a la humanidad, sino preguntarse qué clase de humanidad estaría dispuesta a la verdad sin convertirla en arma. El tiempo, que había marcado la cita, seguía corriendo. La mañana del 28 llegó con un silencio que pesaba como una losa. Milán despertó sin estridencias, cafés abrieron, tranvías cruzaron sus rutas habituales, y sin embargo, en el aire flotaba la atención del mundo. Las plazas se llenaron de grupos que sostenían velas y pancartas, en hogares, familias se organizaron para ver la transmisión, líderes políticos revisaron protocolos, y en foros digitales se mezclaron plegarias con cálculos. En el convento, todo estaba listo. Los instrumentos ocupaban sus posiciones como una orquesta afinada, los técnicos repasaban conexiones, la sala técnica respiraba con un ritornelo nervioso. María, con el cuerpo y la voz de quien ha sacrificado noches de calma por certeza, sostuvo a Mateo en brazos hasta que él quiso bajar. El niño, con la simpleza de quien aún ama los dinosaurios, se ató las agujetas y preguntó si habría pizza después. Nadie pudo decir que esa pregunta fuera fuera de lugar, la ternura era el único amparo posible ante lo indecible. Los minutos pasaron como si cada segundo arrastrara siglos. La transmisión global había sido coordinada para evitar manipulaciones, aún así, en redes hubo quienes dudaron y quienes se arrodillaron. En salas de control se cruzaron datos, la ionosfera, modelos de resonancia, contingencias médicas. Arqueólogos, teólogos y físicos compartían un mismo cable de WhatsApp en el que las palabras eran pocas y las manos temblorosas. Cuando la aguja marcó 23:33, el mismo compás que Leonardo fijó en su mapa astral, Mateo respiró y, por la 100ª vez, la voz antigua y la de niño se superpusieron. Pronunció las 13 palabras. El evento, lo que fuera, tuvo la claridad de un corte preciso, en las pantallas emergieron los trazos que tanto buscaban, en la sala se percibió la sincronía que había asomado en ensayos, y en el pecho de quienes miraban se abrió, por un instante, la posibilidad de otro latido humano. No fue espectáculo ni truco. Fue, para muchos, una experiencia que desbordó categorías. Para otros, una prueba que exigía más datos. Durante 17 minutos, lo que Leonardo había escrito, la percepción se modificó en niveles que la ciencia demoraría meses en estudiar y las tradiciones tardarían generaciones en procesar. Hubo quien lloró, quien puso mano sobre la cabeza y quien sintió frío hasta los huesos. Hubo quien decidió cambiar la forma de vivir. Cuando la ventana se cerró, el mundo respiró y, al hacerlo, cambió. Las cámaras conservaron las evidencias, los laboratorios suplieron análisis, los teólogos reescribieron sermones, y la gente, en su mayoría, regresó a la vida con una huella nueva, la certeza de que algo había sido mostrado y la duda de qué significaba llevarlo adelante. María abrazó a Mateo como si quisiera fijarlo a la tierra. Alessandro, exhausto pero en éxtasis, supo que su vocación había devenido en custodia histórica. El Vaticano, tras auditar lo filmado, pidió prudencia pública y cooperación internacional. Gobiernos firmaron acuerdos de investigación conjunta. Comunidades espirituales y científicas iniciaron foros para traducir lo descubierto a prácticas, no a dogmas, que protegieran a las personas y la vida colectiva. Lo que quedó, sin embargo, no fue una respuesta acabada sino una llamada. El mensaje de Leonardo abrió una grieta en la percepción humana y dejó una consigna ética tan simple como difícil. Si la humanidad recibe una oportunidad para expandir su conciencia, ¿qué hará con ella? ¿Preparará cuerpos y comunidades para el salto, o convertirá la ventana en mercancía y lucha de poder? Mateo volvió a jugar. Comió pizza. Se rió con un dibujo mal hecho en el refrigerador. En la pared de la casa de Narvarte, María pegó una nota que decía:
proteger primero la infancia. Alessandro guardó el cristal en una bóveda con acceso compartido y un protocolo que incluía científicos, teólogos y representantes comunitarios. El mundo, ahora, debía decidir si la revelación sería inicio de una era de responsabilidad compartida o de explotación. La historia no terminó en aquel refectorio ni en aquel instante. Continuó en debates, funerales de viejas certezas y nacimientos de nuevas prácticas. Y en el silencio cotidiano, cuando un niño mira por la ventana y sueña sin saber por qué, queda la pregunta que se hizo presente desde el primer momento: si el velo se ha levantado, ¿estamos listos para sostener lo que vimos sin destruirlo?